Muy buenas tardes, qué bueno estar de nuevo con ustedes en su programa Un Lugar en la Cumbre, transmitiéndose por la plataforma de ULEC. De verdad que es un privilegio inmenso regresar a ustedes en esta ocasión para compartirles muchas cosas como cada semana. Cada semana pues tenemos una reflexión bíblica, tenemos algunos tips, tenemos una historia, naturalmente sobre la historia de la iglesia. Me gustaría comenzar orando. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los hermanos y amigos que me están escuchando en esta hora y pido, Señor, que tú los bendiga, que tú los guardes, Señor. Que la reflexión de este día sea de bendición a la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Qué bueno, aquí como cada semana, con su programa Un Lugar en la Cumbre. Nosotros, como siempre, la finalidad es de compartirles la palabra, de compartirles algunas ideas, recomendarles un libro, hablarles de la historia de la iglesia. En lo que tiene que ver con la reflexión bíblica de hoy, hay un tema que yo desearía compartir con ustedes y tiene que ver con la codependencia. Generalmente nosotros siempre nos apoyamos en una u otra persona y nos olvidamos de buscar apoyo del Señor. Y en muchas ocasiones lo que recibimos son decepciones de la persona. Sin embargo, la palabra del Señor pues siempre nos invita a mirar al Señor. Por ejemplo, al leer nosotros el libro de Isaías, su capítulo 45, versículo 42, dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así es que en este pasaje el Señor nos invita a mirarlo a Él, porque Él es Dios, es el único Dios. Muchas personas tienen sus esperanzas en los sistemas, otra persona tiene sus esperanzas en amigos, otras personas tienen sus esperanzas puestas en hombres, otra persona tiene sus esperanzas puestas en su dinero, otra persona tiene sus esperanzas puestas en su educación, otra persona tiene sus esperanzas puestas aún en la familia. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que tanto el dinero, la familia, los amigos, todo nos puede fallar en algún momento dado de la vida. El que nunca nos fallará se llama el Señor. Y por eso el Señor en esta carta, en este mensaje del profeta Isaías dice: mirad a mí todo término de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Y te dice: y sed salvo. Miren a mí y sean salvos. Naturalmente hay que admitir que este mensaje primero fue enviado al pueblo de Israel, porque en algún momento dado el pueblo estaba mirando a los hombres. En un momento en que Isaías escribe, dice, exhortando al pueblo a que no siguieran buscando refugio y ayuda de Egipto. Así que muchas veces vivimos una vida buscando ayuda de donde realmente no nos pueden ayudar. En el caso del pueblo de Dios, que había sido esclavizado por los egipcios y Dios los libertó, siglos después, pues ellos ahora se encontraban buscando ayuda de Egipto. Y el Señor ahora le dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que el Señor nos invita a que lo miremos a Él, a que dependamos de Él, a que nos apoyemos en Él. Cuando una persona tiene codependencia, eso se revela en una inercia paralizante. Hay personas que tienen una codependencia tan grande en otros o en cosas, y cuando otros o esa cosa no están, pues entonces se paralizan. Es como la persona que tienen adicciones a drogas. Cuando ellos tienen adicciones a drogas, pues es natural que tengan una dependencia, una codependencia de las drogas.
y eso los lleva a vivir una vida que el día que no tienen, no haya quien les supla, pues se paralizan, casi se sienten morir. Y eso pasa en muchos aspectos de la vida. Así que la codependencia en cosas o en personas, cuando no nos funcionan, cuando no están ahí para extendernos la mano, entonces produce una parálisis en los demás o en quienes tienen y padecen la codependencia. De ahí es que lo otro es que se revela en la codependencia es cuando se depende de otro, cuando se depende de otra persona para actuar, para vivir, para movilizarse, para viajar. Hermanos queridos, amigos que me escuchan, cuando eso sucede, uno ha mutilado su vida, uno ha estancado su vida. Por eso que el Señor nos dice en el libro de Isaías: mirad a mí y sed salvo todo término de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La codependencia también produce otras cosas negativas en las personas, y es que las personas que son codependientes de algo o alguien muchas veces padecen de lo que es un sufrimiento y una tristeza profunda donde ellos no se pueden valer por sí mismos. Pero el Señor en este día te dice que dependas de Él, que lo mires a Él. Otro caso que se da es que se repiten los mismos problemas en las personas codependientes. Por eso que debemos evitar ser codependientes de cosas o de personas. También reconoce los logros de otros, pero nunca admite que puede recibir y alcanzar logros. El codependiente siempre ve a otro como que ha logrado, que ha llegado, que ha alcanzado, y entonces se apoya en ese otro, pero él nunca ve el potencial que tiene en sí mismo. El codependiente también siempre utiliza y tiene una excusa para no hacer aquellas cosas que debe hacer. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra del Señor dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, dice, ni se enciende una luz y se cubre con un cajón. También dice: por el contrario, se pone en la repisa la luz al encenderse. Quiere decir que aquí el Señor nos llama a que nosotros brillemos con luz propia. El Señor quiere que tú reconozcas que eres luz, que tienes al Señor, y utilices esa luz que hay en ti y brilla con la luz que Dios ha puesto en ti. Tú eres luz. Lo dice muy bien Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, dice aquí, y alaben al Padre que está en los cielos. Quiere decir que en lugar de estar dependiendo de otro y en lugar de depender de la luz y del brillo de otro, el Señor te dice en este día que utilices la luz que hay en ti. Porque si tienes a Cristo, tienes luz. Y si tienes luz es para que brilles, no es para que la esconda. Y de esa manera, cuando tú utilizas la luz de Cristo, la luz que hay en ti, cuando tú la utilizas, brillas con luz propia. Y no solamente eso, sino que así demostrará la gloria de Dios que está en tu vida. Cómo Dios te ha ayudado. Muchas personas creen que dar testimonio es tomar un micrófono y hablar desde un podium, desde un púlpito, desde una plataforma. No, también dar testimonio es brillar con tu luz, de manera tal que la gente vea todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo, de dónde Dios te sacó, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios te ha dado, todo el progreso que hay en ti. Eso también es luz, porque eso demuestra la gloria de Dios en tu vida. Eso glorifica a Dios. Por eso que el versículo dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos.
cada vez que la gente ve algo bueno en nosotros, glorifican a Dios. Porque ellos saben que nosotros, sin Dios, no íbamos a hacer, ni íbamos a llegar, ni íbamos a lograr lo que hemos logrado. Así que es importante que brillemos. Dios te invita en este día a que brilles, y el brillo de Dios en ti glorificará el nombre de Dios. No es que Dios te quiere exhibir a ti, no, es que cuando tú brillas con la luz que Cristo ha puesto en ti, tú glorificas al Padre Celestial. Más aún, mis queridos hermanos, es importante que ustedes sepan bien claro que cuando tú brillas, tú le permites a otro a que siga tus pasos, te conviertes en un ejemplo, tú inspiras a otro también. Por eso que cuando leemos dice, quienes estén a nuestro lado deben ser personas que nos desafíen a dar el máximo de nosotros, dice aquí, que nos inspiren a ser mejores y crean en nosotros, dice aquí. Quienes se quejan, critican de otro, terminarán destruyendo la autoestima de ellos mismos y de los demás. El que no está contra nosotros, dice el pasaje bíblico, no está a favor nuestro. Dice, y sigue diciendo, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, a cualquiera de ustedes, mis pequeñitos, dice que no perderá su recompensa. Queriendo decir que cuando una persona brilla con luz propia, cuando una persona depende de Dios, cuando una persona da gloria a Dios con sus actos, su palabra, su conducta, su comportamiento, eso se convierte en algo atractivo. Y ese atractivo hace que la persona colabore con la vida de los demás. Ahora, también cuando tú tienes luz propia, tú debes saber quién se acerca a ti y a quién tú te acercas. Porque muchas veces nos acercamos a personas que en lugar de ayudarnos a brillar, ellos lo que hacen es que opacan con sus críticas, sus murmuraciones y sus quejas. Y una de las cosas que debemos evitar siempre son las críticas, las quejas y las murmuraciones. Más aún, mis queridos hermanos, debemos depender de Dios. Por eso, cuando leemos la palabra, dice, fijemos las miradas en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, dice el autor de los Hebreos, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, dice aquí, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En este pasaje hay otra enseñanza poderosísima para muchos de ustedes que me están viendo y me están escuchando. Es que hay que poner los ojos en Jesús. Muchas veces estamos brillando, muchas veces estamos proyectando la luz de Dios que hay en nosotros, pero de pronto vemos a otro y ponemos los ojos en otro y comenzamos nosotros a descender. Cada vez que pones tus ojos en otro, desciendes. Cada vez que pones tus ojos en Cristo, crece. Cada vez que te fijas en los errores y en la falta de otro, desciendes. Cada vez que te fijas en Cristo, en el ejemplo, en el amor, en el llamado que Él te ha hecho, tú creces. Así que por eso es que el autor de la carta a los Hebreos dice que debemos fijar nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra fe comenzó con Jesús el día que creímos en Él. El día que le aceptamos comenzó con Él. Y Él es quien perfecciona nuestra fe. Porque a medida que van pasando los días, van pasando los años, nuestra fe va creciendo, nos vamos perfeccionando, vamos siendo mejores personas, mejores cristianos. La prosperidad se nos acerca, nosotros nos aproximamos más a la imagen de Cristo, pero más aún. ¿Por qué debemos mirar a Cristo? Porque Él es el ejemplo. El ejemplo. ¿Por qué? Porque por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza que representaba la cruz. Él aceptó ser crucificado y no le hizo caso a la vergüenza que significaba cargar esa cruz, sino que además Él siguió obedeciendo al Padre que le había llamado.
Y ahora, ¿sabe dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre. Esto es un tremendo ejemplo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me escuchan en este día. Cada vez que ponemos los ojos en Jesús, crecemos. Cada vez que miramos al Señor, avanzamos. Cada vez que obedecemos al Señor, brillamos. Y no brillamos con luz prestadas, no brillamos con luz ajena, brillamos con la luz del Señor. Finalmente, mis queridos hermanos, necesitamos buscar mentores, líderes, amigos, que confíen en nosotros, que nos impartan un nivel de expectativa extra a la que nosotros podamos accesar. Necesitamos eso. Necesitamos tener personas que de verdad nos proyecten. No personas que nos pongan hacia abajo, que nos denigren, que nos desanimen, sino personas que nos proyecten. Es bueno que ustedes sepan, necesitamos buscar mentores. Es bueno tener a alguien como mentor, tener a alguien como amigo, tener a alguien en quien tú puedas confiar, tener a alguien que te imparta un nivel de expectativa que supere las tuyas, y más aún que te ayude a accesar a niveles más elevados. Permite el Señor que la reflexión de esta ocasión sea de bendición para cada uno de ustedes. Les habló su pastor y amigo Juan Castillo de Un Lugar en la Cumbre. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a ese segmento maravilloso que le llamamos tips. Bueno, como ustedes saben, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y en medio de una pandemia, pues lo único que se recomienda es el distanciamiento, la máscara y la higiene. La higiene es necesaria en medio de esta pandemia. Lavarse la mano cuantas veces sea necesario. Que uno se parezca como que tuviera fobia lavándose la mano. Lavarse la mano continuamente. Estuve en un sitio y alguien me estaba atendiendo y se lavó la mano con el hand sanitizer como 10 veces en fracciones de minutos. Y a cada le ponía la mano un bolígrafo, lo soltaba, se lavaba la mano con hand sanitizer. Agarraba, le ponía la mano en la computadora, volvía y se lavaba la mano y terminaba, se lavaba la mano con hand sanitizer. O sea que es la recomendación, la máscara, el distanciamiento y la higienización de la mano es un imperativo. Así es que seguimos hablando de esto como uno de los tips principales, porque eso es lo que está en orden en este tiempo. Así que les recomiendo, mis queridos hermanos y amigos. Ahora, sobre todo, vamos a pasar a lo que es la cuarta fase de esta pandemia. Y ya en la cuarta fase, muchas personas pueden relajarse, bajar la guardia. Y el tips de esta semana es: no bajes la guardia, no te relajes, no creas que esto ha pasado. Mantente con la guardia levantada, mantente con ojos a visor, y de esa manera evitarás no solamente enfermarte, sino enfermar a los tuyos. Esto es el tips de esta semana, que yo sé que ustedes lo están escuchando en todas partes, pero también aquí en Un Lugar en la Cumbre. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es una mirada a la historia de la iglesia, que es uno de los segmentos que he estado compartiendo con muchos de ustedes, una mirada a la historia de la iglesia. Este es un segmento poderoso, bello, porque algunos, los que me están siguiendo, naturalmente podrán irse dando cuenta. El surgimiento de la iglesia, el lugar de adoración. Y esto yo lo tomo del libro de Historia de la Iglesia, y más adelante le diré el nombre del autor. Durante los 2 primeros siglos después de Cristo, como ustedes sabrán, que Cristo ascendió al cielo en el primer siglo, ya por el año 34,
o 35 más o menos. Así que luego, al final del siglo, 65 años después, entonces ya comenzaba el segundo. Y durante los 2 primeros siglos después de Cristo, los cristianos no tuvieron templos ni tuvieron edificios eclesiásticos donde reunirse para adorar. En razón de que no podían poseer propiedad por no tener una posición legal en el Imperio Romano. Al ser seguidor de Cristo y Cristo declararse rey. Así que si era rey, como dijeron muchas veces los acusadores del Señor, pues entonces era un contrincante del César. Por tanto, los seguidores de Cristo pues no tuvieron lugar para tener templo ni propiedades porque era un movimiento ilegal. Al ser ilegal no tenían derecho. Así que las congregaciones cristianas se reunían en casas de familia donde desarrollaron su vida de comunidad de fe. Así que 3 grandes acontecimientos en la historia del cristianismo neotestamentario, en la historia del cristianismo, ocurrieron en una casa en Jerusalén. La última cena de Jesús con sus discípulos fue una de ellas. Las apariciones de Jesús con sus discípulos después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Esos 3 acontecimientos ocurrieron en casas, no ocurrieron en templos. Y aquí hay una lección para muchas personas que, bueno, tenemos 3 meses que no nos congregamos a dar culto y estamos preocupados, ¿no? Y queremos abrir el templo y estamos trabajando para abrir el templo. Pero quiero que sepan que en el primer siglo y en el segundo siglo, la iglesia primitiva no tuvo templo. Y es bueno que ustedes lo sepan. No tuvo templo. Y sigue diciendo aquí la historia que esos 3 acontecimientos que yo creo que son significativos para la vida de la iglesia no ocurrieron en templos, ocurrieron en hogares. Quiere decir que un hogar es un sitio apropiado para Dios hacer milagros y hacer cosas grandes. Aún el Espíritu Santo no descendió en un templo, sino en un hogar. Luego, posiblemente era la casa de Juan Marcos, el futuro autor del Evangelio que lleva su nombre. Entonces sigue diciendo, cuando se comparan ciertos pasajes y se procura identificar el lugar que mencionan, parece seguro que en los 3 casos se trata de la misma casa, en la casa del evangelista Marcos. Su mamá abrió las puertas para que allá se llevara y se predicara el evangelio y se reunieran los hermanos. Así que, mis queridos hermanos, todas esas cosas sucedieron en hogares porque la iglesia primitiva al principio no tuvo templo, no tuvo hogar, no tuvo santuario. En el Nuevo Testamento se mencionan muchas casas en las que se reunían la iglesia primitiva y más aún se dan los nombres de sus dueños en Filipos, en Corinto, en Roma, en Éfeso, en la Odisea y en Colosa. Estas iglesias que se reunían en casas o iglesias caseras fueron características del periodo neotestamentario y hasta el segundo siglo estuvieron funcionando así. Así que los primeros cristianos, es bueno que ustedes sepan, se sentían felices, dice aquí la historia, de reunirse en sus propias casas. Los paganos tenían templo, los judíos tenían sinagoga, pero los cristianos eran algo nuevo e ilegal y no tenían reconocimiento oficial y eran sospechosos. Ahora mismo acabamos de escuchar que posiblemente las iglesias en California las cierren. Y no por pocos días, mis queridos hermanos y amigos. Oigan eso. Nosotros aquí en Nueva York debemos tomar en cuenta eso y orar por nuestros hermanos
en California y por las iglesias del estado de California. Se está hablando de que las iglesias en California, el gobernador las va a cerrar. Debemos orar por ellos, hermanos. Y es bueno que ustedes sepan que ya nosotros estamos acostumbrados a congregarnos en un santuario, en un templo. Imagínense que hemos soportado estos días, estos meses fuera del templo, y lo hemos soportado en la confianza de que esto se va a superar y de que regresaremos. Nosotros aquí en nuestra iglesia hemos estado reparando el templo, aprovechando que los hermanos no se están congregando, y hemos estado reparando el templo. Se pueden imaginar, hermanos queridos, cómo eran las iglesias en el primer siglo. Finalmente, dice aquí que la única propiedad privada que tuvieron las primeras iglesias fueron las tumbas. Dios mío, las tumbas, la única propiedad privada, el lugar donde enterraban los hermanos que pasaban a estar con el Señor. Así que fueron estas iglesias caseras o sin templo las que expandieron el cristianismo por todo el mundo romano y más allá también. Esto es una mirada a la historia de la iglesia. Qué bueno. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora vamos a pasar ya para terminar lo que es la recomendación de un libro. Tengo aquí un libro que se titula Los 5 lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura. Lo escribe Gary Chapman. Es un libro preciosísimo y yo creo que cada líder debe tener ese libro en su biblioteca personal. Si usted no lo tiene, busque ese libro. Los 5 lenguajes del amor. Así que es importante, aprenda a escuchar. Puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero, pero debemos aprender si queremos comunicar amor. Dice aquí, es uno de los capítulos, nos recomienda aprender a escuchar, que es una de las cosas que poco hacemos cuando estamos hablando con nuestro cónyuge. Cuando estamos enamorados, pues le prestamos oído, pero después que ya estamos casados, vivimos desesperados y queremos que la persona que comience a hablar termine rápido. La otra parte de este libro que les recomiendo en este día es invertir en amar a tu cónyuge, es invertir en empresas estables con altos niveles de liquidez. Así que este libro se lo recomiendo, Los 5 lenguajes del amor. Así que se los recomiendo, creo que le ayudará bastante, sobre todo aquellos que están casados. Nunca es tarde para aprender. Mientras más uno sabe, menos errores comete. Así que se los recomiendo. Muy bien, muy bien. Qué bueno es haber estado con ustedes. Qué bueno es haberles compartido la palabra del Señor. Permite el Señor que la reflexión de este día sea de bendición para la vida de muchos de ustedes. Les habló su pastor y amigo Juan Castillo de su programa Un Lugar en la Cumbre. Espero que haya sido de mucha bendición. Que el Señor los bendiga.